Si por alguna razón tienes que cambiar un enchufe o clavija de este tipo, que es de las que lleva tierra, nunca lo hagas por una de estas, porque estás poniendo en riesgo el equipo eléctrico y la persona que lo utilices. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de los riesgos eléctricos que hay en su casa y cómo evitarlos. En este video me voy a basar en 7 aspectos, comenzando con el riesgo por el calentamiento de los cables, el riesgo por calentamiento de interruptores, toma corriente, clavijas o enchufes, el riesgo de cortocircuito, el riesgo de contacto de agua con la electricidad. También les voy a hablar de la importancia de la conexión a tierra, el riesgo con electrodomésticos y el riesgo de la electricidad cuando hay niños en la casa. Bueno, lo primero que ustedes deben saber es que el recalentamiento de los cables conlleva a incendios generalmente. Lo primero que ustedes deben revisar en su instalación eléctrica es que los cables estén en buen estado. Por ejemplo, los cables no deben estar viejos, quemados o sulfatados, ya que esto va a conducir a un aumento de la temperatura en la parte donde están deteriorados esos cables. Entonces, si en su casa ustedes tienen cables así, deben cambiarlo inmediatamente para evitar riesgos de incendio. Electrodomésticos en mal estado. Si ustedes tienen, por ejemplo, una licuadora que no funciona bien o un ventilador que se tranca cuando arranca o le cuesta para girar, entonces ustedes tienen allí un riesgo muy alto de calentamiento de los cables, porque recuerden que estos artefactos electrodomésticos tienen motores internamente y cuando el motor no funciona correctamente, la corriente generalmente se eleva, generando recalentamiento del cable por elevación de corriente. Entonces se debe evitar a toda costa. Si ustedes tienen en su casa aparatos electrodomésticos con motores que estén fallando de esta forma, entonces lo debe cambiar inmediatamente o dejarlos de usar. Voltaje muy bajo en la red eléctrica. Esto es muy común en algunas zonas o en algunos lugares y mucha gente no se preocupa por eso. Y resulta que si el voltaje que nos llega a nuestra casa es muy bajo, aparatos o equipos electrodomésticos como los que les acabo de mencionar que usan motores van a elevar su corriente y van a hacer que los cables se recalienten por elevación de corriente. Es muy fácil darse cuenta si en nuestra casa el voltaje llega de forma adecuada o no. Simplemente con un multímetro como este, tomamos el tomacorriente de cualquier parte de nuestra casa y la medimos. Entonces, debería ser, en este caso, aquí es 120 y está perfecto. Pero si, por ejemplo, cuando ustedes la midieran 90 voltios o 80 voltios, entonces deberían llamar rápidamente al técnico electricista para que le acomode el problema. Ok, otro caso a tomar en cuenta es el diámetro de los cables. Si ustedes en una instalación de su casa se consiguen con esto, con cables que tienen un grosor o un diámetro diferente en una unión y es un cable principal, entonces deben cambiarlo inmediatamente o llamar al técnico electricista para que lo cambie, porque si la corriente que requiere es para cable de este grosor o de este diámetro, obviamente este tipo de cable se va a recalentar. Entonces esto se debe evitar. Si en su casa ustedes tienen algo así en las instalaciones eléctricas, deben cambiarlo inmediatamente. Otro error que se comete es utilizar tomacorrientes que no son adecuados para equipos de gran consumo. Generalmente en la actualidad existen dos tomacorrientes, que son los tomacorrientes comunes que se usan en todos los espacios de la casa, que esos tomacorrientes trabajan hasta 10 amperios. Pero existen unos tomacorrientes que soportan algo más, que soportan 15 amperios o hasta más. Entonces para equipos de mayor consumo se deben usar los tomacorrientes adecuados. Otro error que se comete es colocar muchos enchufes o clavijas en una sola toma, ya que si ustedes colocan muchos enchufes y en cada enchufe tienen un
electrodoméstico o un aparato que consume considerable corriente, al sumarse todo el consumo de los equipos que están conectados a esa regleta o ese toma corriente, entonces van a causar que el cable principal se recaliente por exceso de corriente. Entonces lo ideal para conectar en las regletas son aparatos que no consuman mucho, por ejemplo, como cargadores de celular. Ok, otra cosa que se debe tomar en cuenta y que se debe evitar a toda costa es pasar los cables de la electricidad cerca de lugares calientes, obviamente porque los va a recalentar. Por ejemplo, como cerca de la cocina, de la parte donde está el calor más fuerte de la cocina, cerca de focos incandescentes que sabemos que calientan bastante, o expuestos a la intemperie del sol. Si en su casa tiene cables que pasen por estos lugares, cámbielos inmediatamente. Otro riesgo que se debe evitar es el calentamiento de enchufes, toma corriente y apagadores. El calentamiento se puede dar por varias razones. Mal contacto en el toma corriente. Esto se puede deber a contactos muy desgastados y por tanto se produce un pequeño arco eléctrico en el contacto entre el toma corriente y el enchufe, produciendo una elevación de temperatura. Otro caso se puede dar cuando los contactos están sulfatados u oxidados. Allí sucede lo mismo, se producen pequeños arcos eléctricos en el punto de contacto, generando una elevada temperatura. Otro caso también se da si se conectan equipos eléctricos como por ejemplo un soldador eléctrico que consume bastante corriente, cocina eléctrica o ducha eléctrica en las tomas comunes. Generalmente en el punto de contacto la corriente va a ser muy elevada y como estos tomacorriente no están adecuados para este nivel de corriente, entonces se van a recalentar justo en el punto de contacto. Anteriormente había hablado que si hacían esto se iban a calentar los cables también, pero por la corriente que circula por los cables. En este caso se va a calentar en el punto de contacto entre el tomacorriente y el enchufe o la clavija. Otro riesgo de cortocircuito se da cuando los cables están muy presionados con partes filosas o cortantes, como por ejemplo este caso que les muestro aquí. Fíjense, imagínense que aquí tenemos la caja por donde pasan estos cables, ¿verdad? Aquí vendría un tubo y aquí vendría otro tubo, pero si el cable está así, no hay problema. Pero si el cable de repente está muy ajustado, digamos así, aquí tenemos esta parte que es filosa, o también podría ocurrir con el tubo que sobresale acá generalmente, que también puede ser filoso, y si están presionados de esta forma, en este punto podrían empezar a cortarse y podría ser un cortocircuito de unir el línea con el neutro, por ejemplo. Entonces, en los lugares que son filosos, nunca se debe tener los cables ajustados, deben estar con bastante holgura, para que no ocurra un riesgo de cortocircuito. Otro riesgo de cortocircuito es colocar cables debajo de objetos pesados o machucados, ya que obviamente al estar muy presionados con objetos pesados simplemente podrían pelarse y en algún momento podría ser el contacto entre la línea viva y el neutro. Bueno, ahora pasamos con el riesgo del contacto del agua con la electricidad. Si se tienen cables pelados o sin encintar en lugares muy húmedos o que tengan contacto con agua, como por ejemplo algunas tanquillas. Si la taquilla no tiene una buena protección para que no le entre agua, esto podría ser un riesgo evidente de cortocircuito. Si se va a utilizar cualquier aparato eléctrico, se deben tener los pies y las manos secas y estar preferiblemente calzado con suela de goma para evitar posibles impactos eléctricos. Antes de conectar cualquier aparato eléctrico, debes comprobar que este no esté mojado. En la cocina se debe procurar usar los aparatos eléctricos lejos del fregadero. Se debe tener muy en cuenta que en el baño y la cocina los tomacorrientes no le llegue las gotas de agua. En las áreas más propensas de humedad
se deben usar tomacorrientes del tipo GFCI, que son tomacorrientes que prevén fugas de corriente y que por tanto protegen al usuario en el momento que sucedan. Este tipo de tomacorriente funciona muy parecido a un interruptor diferencial, solo que aplica para el tomacorriente donde se enchufa. ¿Qué hacer si en su casa hay niños? Lo primero que se debe hacer es tapar todos los tomacorriente que no se estén usando y que estén al alcance de ellos. Otra cosa es que no se deben dejar cables expuestos para que los niños los puedan agarrar o alar. La importancia de la conexión a la tierra física. Los electrodomésticos que siempre deben ir conectados a la tierra física son, como por ejemplo, la lavadora, la secadora, la nevera, el microondas, computador de mesa y cualquier otro equipo que tenga cubierta metálica. ¿Cuál es la razón? Bueno, resulta ser que en estos electrodomésticos o en estos equipos eléctricos, al tener una cubierta metálica, puede suceder que el cable de línea, el vivo o el neutro, hagan contacto con este chasis o cubierta metálica, y entonces, como esa cubierta está expuesta para que nosotros la toquemos, en cualquier momento que alguien la toque puede ocurrir un impacto eléctrico. Entonces la idea es protegernos de esa posibilidad. Por esta razón, la conexión a tierra nos puede ayudar, ya que ella lleva ese voltaje hacia la tierra física. Otra cosa que debe estar conectado a tierra todo el tiempo son las tuberías de metal de la casa, tanto las tuberías que están por la cocina como las que están en el área del baño, todas las que están expuestas y que hay posibilidad de tocarlas. Siempre debes ubicar los electrodomésticos que más consumen energía o los que calientan lejos de la pared, por ejemplo como los microondas, los televisores o equipos de sonido que pueden calentar si los dejas muy cerca de la pared. Los electrodomésticos o equipos eléctricos que tengan una rejilla de ventilación, nunca se debe tapar esa rejilla. Nunca tires del cable al momento de desconectar o desenchufar un electrodoméstico. Siempre se debe tirar desde la clavija directamente o desde el enchufe, pero nunca desde el cable. Esto a la larga termina dañándolo o causando un cortocircuito. Si por alguna razón tienes que cambiar un enchufe o clavija de este tipo, que es de las que lleva tierra, nunca lo hagas por una de estas, porque estás poniendo en riesgo el equipo eléctrico y la persona que lo utilice. Si lleva el pin de tierra, eso significa que lo requiere. Y un último consejo es que toda la familia de la casa o todas las personas que viven en una casa deberían saber dónde se encuentra la caja de interruptores principal, donde ellos pueden apagar toda la energía en caso de un cortocircuito o en caso de un incendio. Bueno, entonces dejamos el video hasta aquí. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que les sirva, y como siempre, si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Si tienen dudas o sugerencias, déjenmela por los comentarios y nos vemos en el siguiente video.